Buenas tardes, mi nombre es Mari Pernía, estudiante de Derecho y hoy les voy a conversar un poco sobre la Organización de los Estados Americanos, la cual es un organismo internacional que reúne los países del continente americano con el objetivo de fomentar la cooperación y el diálogo político, así como promover la defensa y la democracia de los derechos humanos. La OEA fue fundada el 30 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos, también conocida como la Carta de Bogotá. La creación de la OEA fue una respuesta a la necesidad de establecer una institución que promoviera la paz y la estabilidad en el continente tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En el marco jurídico de la OEA, por su carta, eh, tenemos como los objetivos y las funciones del organismo, ¿sí? La Carta de la OEA es la base para el funcionamiento y la cooperación de los Estados miembros. Además existen otros documentos y tratados importantes eh, que busca fortalecer la democracia en la región, y pues la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también como conocida como la Convención de San José, que establece los estándares de los derechos humanos para los Estados miembros. Su sede se encuentra en Washington, Estados Unidos. Desde la fundación, la organización ha mantenido su sede en esta ciudad, que se ha convertido en el epicentro de sus actividades y reuniones. La OEA también tiene como objetivo principal fortalecer la paz y la seguridad en el continente americano. Sus funciones y atribuciones principales incluye como la promoción y la defensa de la democracia. La OEA también trabaja para fortalecer las instituciones democráticas, apoyando la celebración de elecciones libres y justas, eh, y la participación ciudadana. En la protección de los derechos humanos, la organización promueve y protege los derechos humanos en la región, denunciando violencias y eh, para garantizar su respeto. En el desarrollo económico tenemos que la OEA busca fomentar la reducción de la pobreza, y la eh, en seguridad tenemos también la organización que trabaja con los conflictos y aborda los problemas, tanto del narcotraficante y otros delitos. Eh, la estructura organizativa de la OEA cuenta con varios órganos y entidades para llevar a cabo pues, sus funciones, ¿sí? Como es la Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA. Allí se reúnen todos los representantes de los países miembros para tomar decisiones políticas importantes. También tenemos el Consejo Permanente. Este consejo es el órgano que presenta a los Estados miembros para el cumplimiento de los objetivos y los principios de la OEA. Tenemos la Secretaría General, ejecutivo encabezado pues por el secretario general, quien es el elegido por la Asamblea General y lidera la administración y el funcionamiento de la organización. Tenemos por allí las comisiones y los comités, con las que cuenta diversas comisiones y los comités especializados como derechos humanos, seguridad y entre otros. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos pues es el conjunto
de organismos y mecanismos establecidos para garantizar y proteger los derechos humanos en el continente americano. Fue creado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Esto todo en materia de derechos humanos. Este sistema también tiene sus raíces en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948 antes de la creación de la Carta de la OEA. Pues sin embargo, el primer instrumento de protección especificado fue la Convención Americana sobre los Derechos Americanos, que entró en vigor en 1978. En el marco jurídico del sistema está conformado principalmente por los instrumentos fundamentales, como son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Los derechos humanos, también conocidos como el Pacto de San José, fue adoptado en 1969 y entra en vigor en 1978. La Convención Americana reconoce una amplia gama de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad, a la vida, a la igualdad y a la libertad de expresión y a un juicio justo, así como los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan el derecho a la educación, al trabajo y a la salud. Como otro punto, pues tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre pues, fue adoptada en el año 1948, donde se establece una serie de principios fundamentales reconocidos en la región. Aunque la declaración no es un tratado vinculado, pues ha servido como guía y base para el sistema. Principalmente pues existen otros tratados y convenios específicos que abordan aspectos particulares de los derechos humanos, como son la prevención y la erradicación de la tortura, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación racial, entre otros. La sede física del sistema interamericano de la sede se encuentra allí en Washington, ¿sí? Estados Unidos, y es aquí donde se realizan todas las actividades principales de este gobierno. Las funciones de este sistema tenemos como las principales, que son el monitoreo, la atención de las peticiones individuales, medidas cautelares y provisionales. También estas medidas son tomadas como provisionales para proteger a personas o grupos en situaciones de riesgos inminentes. Tenemos como otro guión el sistema de peticiones y casos ante la Corte Interamericana. La resolución de casos. La Corte de Derechos Humanos es un órgano judicial independiente que dicta sentencias vinculantes y definitivas para los estados en los casos que se lleven.
La estructura organizativa del sistema se compone de varios organismos y entidades. Y pues tenemos entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el principal órgano judicial del sistema, encargado de resolver casos y emitir sentencias sobre derechos humanos. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue creada para velar por el respeto y garantía a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los estados y miembros de la OEA. Esta Comisión Interamericana fue creada en 1959, efectivamente por la OEA, todo esto a través de la resolución adoptada en la 9ª Conferencia Internacional Americana. Su establecimiento respondió a la necesidad que tenía en ese momento de contar con un órgano específico para la protección de los derechos humanos en la región. Sobre el marco jurídico de esta comisión, también podemos decir que se rige dentro del marco jurídico establecido sobre la Carta o el Pacto de San José. Estos instrumentos establecen los principios y objetivos, así como los derechos y libertades que deben ser protegidos en la región. También podemos decir que pues estos estados que son los miembros de la OEA son instrumentos que constituyen la base legal y cumplen unas funciones de monitoreo, investigación y protección de derechos humanos de la región. La sede interamericana de derechos humanos donde se lleva allí a cabo todas las sesiones de trabajo y pues tiene varias funciones y atribuciones esenciales para proteger y promover los derechos dentro de la región. En un monitoreo y análisis de situaciones, pues se puede observar y se evalúa la situación de los derechos humanos en estados miembros, como los problemas de protección de los derechos, la recepción y transmisión de denuncias individuales y colectivas que se reciben y se analizan de presuntas violaciones de derechos humanos y presentadas por personas o grupos afectados. La elaboración de informes recomendados. Estos informes y recomendaciones son hechos a los Estados miembros para mejorar la protección y tomar medidas cautelares y para poder otorgar y proteger a las personas o grupos en situaciones de riesgos inminentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen una estructura, ¿sí? La cual pues se inicia con el presidente. El presidente es el representante
y vocero principal, el cual es encargado de percibir las sanciones y representar a la comisión en eventos oficiales. Tenemos los comisionados o las comisionadas, que son miembros de la y expertos independientes de los derechos humanos responsables de llevar a cabo las actividades de la comisión. Tenemos la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano administrativo encargado de coordinar y apoyar las funciones de la comisión. Y en atención a las denuncias, pues la Corte Interamericana de los Derechos esta corte fue establecida mediante una convención americana sobre derechos humanos y que entró pues en vigencia el 18 de julio de 1978. Su sede se encuentra en la ciudad de San José y Costa Rica, tiene varias funciones y atribuciones importantes, que es recibir y examinar las denuncias individuales y casos presentados por los Estados miembros, emitir sentencias sobre las violaciones de los derechos humanos, emitir opiniones emitir opiniones consultivas sobre asuntos jurídicos relacionados con la Convención Americana y otros miembros, para poder supervisar el cumplimiento de las obligaciones en la materia de derechos. También preparar informes y estudios